Bueno, bueno, gracias a Adela que me ha puesto en este lugar y va a ser un placer porque es uno de mis grandes afectos, ¿eh? La cuarta mesa Economía Humana, que es la última mesa temática de este congreso, como no podía ser de otra manera, que sitúa al hombre como agente creador de la economía. Así es que, bueno, vamos a presentar el lujo de tenerla con nosotros a la doctora Ana María Oliva. Muy bienvenida. Doctora en biomedicina, investigadora y terapeuta de España, es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en ingeniería biomédica por la Universidad de Barcelona y por la Politécnica de Cataluña, doctorado en biomedicina y unos datos curriculares muy extensos. Luego tenemos a nuestra querida Adela Llerena, presidenta y fundadora de Economía Consciente, abogada, empresaria, ha ganado el premio Mujer Emprendedora 2010 en la Cámara de Comercio de Sevilla, el premio a la Innovación en la Junta de Andalucía también, y es coach empresarial y personal, formadora de emprendedores conscientes y presidenta y organizadora del segundo Congreso Internacional de Economía Consciente. Y Martín Nicolás Traverso, investigador y comunicador de economía consciente por Argentina. Los invitamos a pasar, por favor. Pues comienzo yo. Eso, para pasar las diapositivas, puedo utilizar. He preparado una pequeñita presentación, puesto que mi ámbito de trabajo habitual no tiene nada que ver con la economía, más que la pequeña empresa que dirijo. Yo trabajo en ciencia, básicamente en medicina energética. Y lo que vengo un poquito es a compartir pues esa manera de entender la vida basada en los campos de energía, de entender la realidad de una forma un poquito diferente a la clásica, ¿no? Y es lo que quería compartir. Siempre empiezo mis ponencias con estas dos diapositivas, esta y la siguiente, porque creo que son muy esclarecedoras. Estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de cambio de perspectiva absoluta en el que no sabemos si estamos arriba, abajo, si subimos, si bajamos, no sabemos muy bien hacia dónde nos estamos moviendo, pero sí sabemos que lo que hasta ahora hemos creído quizás deja de ser cierto y quizás hay que cambiar nuestras estructuras mentales, ¿no? Y para muestra un botón. Aquí tenemos una imagen y yo les hago una pregunta muy sencilla. ¿El cuadrado A y el cuadrado B son del mismo color? No, obvio que no. Parece que sea una pregunta trampa y en cierto modo es una pregunta trampa, porque mi mente está acostumbrada a interpretar la realidad. Y yo aquí sé que hay un tablero de ajedrez con un cilindro que hace sombra, que me molesta un poquito, pero en realidad yo estoy viendo perfectamente que aquí hay un cuadrado negro, digámosle, y un cuadrado blanco, ¿correcto? Pero si yo a mi mente le quito las referencias, le quito lo que ha aprendido, le quito lo que le han enseñado en la escuela, me doy cuenta de que ni el cuadrado A es negro ni el cuadrado B es blanco. ¿O sí? ¿O no? ¿Con qué me quedo? No sé. Ahí es cuando uno entra a darse cuenta de que los sistemas de creencias son los que nos hacen ver la realidad como la vemos, y la realidad quizás no es ni siquiera parecida a lo que nosotros estamos viendo de ella. Entonces, cuando no sabemos muy bien si nuestra mente es la que nos engaña o cuál es la verdad, pues yo en mi trabajo particularmente recurro a la tecnología, y entonces voy a un programita de dibujo y le digo, dime qué color es este, y me dice que en código hexadecimal es este de aquí. Muy bien, pues ahora dime qué color es el cuadrito B, y me dice que es el mismo. A pesar de que mis sentidos me engañan continuamente y me siguen engañando. Y he hecho esta prueba millones de veces y me siguen engañando, porque así son los sistemas de creencias. Entonces, creo que estamos en ese momento mágico en el que nuestras creencias están puestas en entredicho, en el que tenemos que empezar a pensar de otra manera, y eso significa que hay que borrar la mayor parte de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Claro, ¿de dónde venimos? Venimos... Vaya pregunta, ¿no? Venimos de un paradigma científico basado en
yo pongo la física en el centro, perdónenme, es mi bagaje cultural, me hace creer que la física es como la madre de las ciencias de alguna manera. Entonces, en este mundo físico, en ese paradigma del que venimos los últimos 200 años más o menos, es un paradigma que podríamos decir newtoniano, porque se basa básicamente en las leyes de Newton, en la que existe un punto de referencia, un eje de coordenadas 0, 0, respecto a ese eje yo mido las distancias, mido los tiempos. Está claro que sobre esta mesa hay diferentes objetos, hay un micrófono, unas campanas chinas, hay un libro, cada uno de ellos es independiente de los demás, están separados, en el medio hay vacío, un vacío que es inerte. Lo que importa es la cantidad, las cosas queremos que sean objetivas y objetivables. Nos molesta mucho lo subjetivo y queremos que todo sea determinado, y de hecho las leyes de Newton y todo ese modelo es absolutamente determinista. Yo puedo calcular exactamente a qué distancia va a caer este mando si lo lanzo y conozco la fuerza con la que lo estoy lanzando. Y es así, y no hay otra manera de que sea diferente. Ese es el marco teórico del que venimos en la física. Eso ha tenido implicaciones en todo el resto de ciencias y en todo el resto de ámbitos de la vida. Por ejemplo, ese concepto mecanicista y determinista de la vida tiene repercusiones en el mundo médico, en todo el ámbito de las ciencias médicas. ¿Por qué? Porque nos ha hecho creer que el ser humano es una máquina de precisión suiza, si me permiten, controlada por el sistema nervioso central, en el que si una pieza falla simplemente la sustituyo por otra, si falla un órgano puedo hacer un trasplante, si una glándula deja de segregar puedo tomar un químico equivalente y eso tiene que seguir funcionando. Nos ha llevado a una medicina, a un planteamiento que es absolutamente quirúrgico y farmacéutico como base, en el que la persona no tiene responsabilidad ninguna sobre su salud, porque todo está determinado. Todo está genéticamente determinado. Si yo tengo un cáncer de seno es normal, porque una de cada 4 mujeres de alrededor de 40 años lo van a tener. No, aparentemente no depende de mis hábitos de vida, ni depende de mi sistema de creencias. Está totalmente determinado. Nos han hecho creer que es así, es parte del paradigma. Y es una medicina que se basa en que si hay un síntoma, pues corto el cable y deja de haber un síntoma. Se solucionó el problema. Claro, sabemos que eso no nos soluciona aparentemente nada o prácticamente nada, ¿no? Bien, eso implicaciones en cuanto a la medicina. En la biología, este sistema determinista nos ha llevado a creer que todo está determinado por los genes, y si no son por los genes hay que echarle la culpa a lo de fuera, a los patógenos. Desde que Pasteur descubrió el tema de los microbios, sabemos que podemos echarle la culpa a lo de fuera de todos los males del mundo, y no asumo de nuevo ninguna responsabilidad sobre ello. La vida se convierte en una guerra de robots biológicos en el que la supervivencia es del más fuerte. Simplemente. Eso tiene implicaciones en la educación, por ejemplo. Los sistemas educativos imperantes, como mínimo en mi país, se basan en hemisferio izquierdo, en cuantificar, en verdadero o falso. Solo hay una única respuesta verdadera. Todo eso es parte del paradigma newtoniano. Solo hay memoria, no hay especialización excesiva, porque simplemente intentamos diseccionar todo el conocimiento para poderlo integrar. Y eso también tiene implicaciones seguramente en la economía, aunque no es mi ámbito de trabajo, pero sí una vez leí una reflexión muy interesante que decía, mientras en el mundo occidental el paradigma imperante era el de la ley del más fuerte, y eso llevó al desarrollo del capitalismo, en Rusia, que siempre han vivido un poquito a su aire, el paradigma biológico imperante era el de que solo sobrevive el que mejor, ¿cómo se dice?, colabora, coopera. Y eso llevó a un modelo económico totalmente diferente que tenía que ver con el comunismo, ¿no? Bueno, leí una vez esa teoría por una persona que es a la vez bióloga y economista y me llamó mucho la atención. Dije, bueno, tiene sentido también, quizás tiene sentido hacerse esa pregunta, ¿no? Pero sí que es cierto que todos los paradigmas que actualmente tenemos tienen que ver con ese determinismo, con esa individualización, con esa especialización y desconexión con lo objetivo, con lo cuantificable, en todos los ámbitos. Hace unos cuantos años, ya casi 100, que una serie de gente se reunió y dijeron, es que la realidad se puede expresar de otra manera, se puede expresar a través de otras teorías. Recordemos que la ciencia solo propone modelos, no explica verdades, solo propone modelos. Entonces propusieron un modelo diferente, un modelo físico, en el que la realidad se explica
como redes de energía que están en continua comunicación. Entonces, lo importante ya no son esos objetos separados que yo pueda tener encima de la mesa, sino los vínculos que se establecen entre ellos. El espacio deja de ser un vacío inerte para convertirse en ese campo punto cero, que es el campo de todas las posibilidades. Entonces, yo dejo de estar desconectada del resto del mundo. Y las cosas dejan de ser objetivas, porque sabemos esa famosa frase de que el observador modifica la realidad. Entonces, desde el momento en que el observador puede cambiar, por el simple hecho de observar la realidad que está observando, ya no hay nada que sea objetivo, todo es absolutamente subjetivo. Y no hay nada que sea verdadero o falso, porque uno más uno pueden ser 2, puede ser 0 o puede ser cualquier cosa. 2 partículas se unen y desaparecen, o se unen y tienen el doble de masa. En la física ocurren esas cosas. Y existe otra cosa, que es que no existe la certeza, que todo son incertidumbres, cosa que a la raza humana nos molesta muchísimo, la incertidumbre. Pero las leyes de la física nos dicen eso. Cuando eso lo extrapolamos al resto de ámbitos de nuestra vida, nos encontramos que en la medicina quizás hay un retorno a las medicinas tradicionales. ¿Por qué? Porque nos vuelven a conectar diferentes partes de nosotros, nos conectan con el entorno. Nos estamos dando cuenta de que queremos integrar los diferentes aspectos del ser humano dentro de una medicina quizás más humana también. Aparecen nuevas disciplinas, psiconeuroendocrino, inmunología, que nos está diciendo ya no están los sistemas separados, a pesar de que nuestra manera de hacer medicina sigue siendo muy especializada. Y van apareciendo todos esos ámbitos que todavía están por construir, de medicina integrativa, medicina complementaria, medicina alternativa, incluso medicina energética, medicina preventiva. Son conceptos que van saliendo y que estamos en construcción, ¿no? Ahí tengo un montón de interrogantes y un paréntesis que dice que en este momento también hay mucha confusión y a veces todo vale, pero ya sabemos que no es así, ¿no? Cuando aplicamos esos conceptos de la física moderna al ámbito de la biología, lo que nos explican es que la ley de la supervivencia no es del más fuerte, sino del que mejor coopera, que la genética no determina apenas nada en la vida de los seres vivos, que lo importante es el entorno, es el ambiente, lo que se llama la epigenética, y que esa teoría de que los virus y las bacterias son la causa de los males del ser humano también está sujeta a revisión, porque están todas las teorías de los pleomorfismos, en los cuales microorganismos se convierten de unos en otros, como parte de la estrategia de la supervivencia y no como parte de la estrategia de la muerte o de la enfermedad. Entonces, todos los paradigmas están cambiando, absolutamente todos. También la educación, por supuesto. La educación, sí, como no lo veo. En la educación estamos viendo, al menos en mi país, la revolución del sistema educativo, por fin, por fin. Ya no solo tenemos 4 escuelas Waldorf diseminadas por el mundo, una Montessori con suerte en algún lugar, sino que incluso los jesuitas, en una de las escuelas más grandes de Barcelona, han decidido poner patas arriba todo el sistema educativo y han empezado en 5 cursos consecutivos en el medio de la primaria a cambiar todos los sistemas, integrando el mundo emocional, integrando la inteligencia emocional, integrando el hemisferio derecho, integrando la creatividad, olvidándose un poco de la memoria y de la lógica y de toda la parte racional, analítica, y entrando en toda la parte de síntesis y de relaciones. Ojalá y sigamos por ese camino, queda mucho por recorrer todavía. Y aquí no sé qué decirles, es el trabajo de ustedes, ¿no? Precisamente construir también una economía que tenga en cuenta todas estas relaciones, que se dé cuenta de que realmente todos los ámbitos de la vida los tenemos que construir con esta nueva información. No estamos separados, no somos individuos individuales, somos colectivos, somos redes de información, somos redes de conexión, y lo importante son los vínculos y no las personas individuales. Lo que sana a otro ser humano es el vínculo que se establece, nunca es la actuación específica ni nada de lo que yo le esté dando, es el vínculo que establecemos. Eso es lo único que podemos trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, de esa conexión absoluta con todo, de esa capacidad del observador de modificar y de crear continuamente esa realidad, desde ahí es de donde estamos intentando construir un marco teórico nuevo que nos apoye en todas las ciencias y que nos haga evolucionar como seres humanos y como sociedad y como planeta. Déjenme que les comparta 4 ideas de mi trabajo. Yo trabajo con medida del campo energético humano. Me dedico exclusivamente a aquello que se puede medir con
herramientas científicas, con herramientas electrónicas, es decir, no trabajo con otro tipo de energías que existen también, pero que no son mesurables. Yo mido puro campo electromagnético. Y la primera cosa que nos encontramos en los seres vivos es que ese campo energético, esas redes de energía, hacen que no podamos separar. Y eso es muy interesante, porque cuando yo estoy viendo a una persona y la veo en clave energética, yo sé que esa persona no termina donde termina su piel, simplemente no termina. Yo no termino en ningún lugar. Mi información se va amortiguando con la distancia, se va haciendo más débil, se va interfiriendo con otras informaciones, se va resonando o no con otras informaciones, pero yo no termino en ningún lugar. Ahí tendríamos que volver a definir ese quién soy yo y quién es el otro, y si ciertamente hay una distancia entre yo y los demás o no hay ninguna distancia, ¿sí? Entonces, esos campos energéticos no solo hacen que yo no termine, sino que también hacen que cada vez que yo mido a alguien, yo mido a esa persona y sus circunstancias. Y sus circunstancias incluyen lo más cercano, pero también incluyen lo más aparentemente lejano. No podemos separarnos del ritmo de la Tierra, ni del ritmo de los seres que nos rodean, ni del ritmo de los animales que nos rodean, ni del ritmo de los planetas y de los cometas, y de todos los eventos astronómicos, terrestres, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Está todo absolutamente interconectado. Intentar separarlo, aislar, sí, es prácticamente imposible. Entonces ahí es donde está el desafío de entender, pues quizás me quedo aquí y ya está, es el desafío de entender que no estamos separados, porque creo que para mí esa es la clave en cualquier actividad que uno realice en su vida. Es totalmente diferente pensar que yo acabo aquí y que estamos todos separados por un vacío, a darme cuenta que yo no termino, y por tanto lo que te ocurre a ti es lo mismo que me está ocurriendo a mí, y esa es la clave para la conciencia al final. Y aquí me dicen que me quede. Muchas gracias, la doctora. Martín, y te pido que nos titules un poquito la charla, ¿sí? Bien, la charla se llama Economía y Política Consciente, y voy a pedirle a mi asistente Fer, que me va a ayudar, que me haga la seña de 10 minutos, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ahí se escucha? ¿A alguien le gusta tocar esto? ¿Alguien me haría el favor de, por favor, asistente? Vamos a tocar, cuando vos sientas, en el transcurso de los siguientes 2 minutos, los tocás y vamos a ir cerrando los ojos. Vamos a ir acomodándonos donde estamos sentados. Vamos a centrar nuestra atención en la respiración, en el aire que ingresa y el aire que sale. Vamos observando el estado de nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra respiración, y lo soltamos. Lo dejamos ser. Observamos el cuerpo de tierra sobre la tierra, sentado. Disfrutamos este proceso, observar, permitir, soltar. Nos olvidamos de todo, soltamos lo que tenemos que hacer, lo que viene después. Y observamos este instante. Y disfrutamos el aire que ingresa, que nos mantiene vivos. Y así respiramos juntos y nos sintonizamos a una energía de unidad. Vamos permaneciendo en este estado, porque hoy vamos a hablar de economía consciente, como venimos hablando. Cuando sientan pueden ir abriendo los ojos,
como les dije, voy a hablar de economía y política consciente. Voy a hacer un mero esbozo. Pueden ver más información en internet. Coincide que es el lanzamiento del libro, que es un resumen de lo que vengo comunicando en los últimos 2 a 5 años, los últimos 2 años de manera muy intensiva. Y voy a saltar algunas filminas porque creo que hemos hablado de mucho y vamos a ir a lo más importante como para resumir de todo lo que se ha dicho, de esta conciencia mecánica o de este paradigma del mecanicismo que tanto se ha hablado, para redondear un poco, que estamos saliendo, esta modernidad que aún no ha sido superada y que tiene que ver con un fondo de una identidad de ser humano, una identidad espiritual, material, que tiene que ver con el ego, con esta identidad de un yo separado, como nos contaba Ana aquí, un miedo a la muerte que deriva de esta separación, miedo a la escasez, que justamente constituye el paradigma de lo que es la economía que estamos hoy aquí debatiendo y cada uno enriqueciendo con su aporte, una mirada hostil del mundo y de los demás, de este ego que tiene miedo a la muerte, hay poco, entonces el otro es una competencia para ese poco que hay y lo miro de manera hostil, el otro compite conmigo. Así vemos desde el ego y desde este lugar el soy lo que hago y lo que tengo. Esta es la identidad que tiene que ver con esta economía de la cual estamos hablando. Y esta es la identidad a la que estamos pasando, la que está emergiendo, la que existe hoy, en este momento entre nosotros. Y uno me dirá, esto es utópico. No, todos estamos hablando del cambio del todo, cuando llegue, cuando vamos a eliminar los problemas ecológicos. No, lo nuevo ya está acá, y lo voy a explicar cómo puedo decir esto, que tiene que ver con una nueva identidad de ser humano, una identidad espiritual, que es un yo, que a diferencia del ego, es un yo que se siente parte de una unidad. Como muchas tribus originarias del pasado y que algunas subsisten, que se sienten parte de su comunidad, que tienen una sensación de felicidad, de autorrealización, por ser parte. Ese es el yo del ser, el yo de la conciencia de unidad. Es un yo que en lugar de tener miedo, confía. Confía porque se siente parte de la unidad. Es un yo que confía en la abundancia porque sabe que los recursos son abundantes y voy a decir, porque es técnico, los recursos son finitos, o sea, tiene un número limitado en la Tierra, pero dentro de esa finitud son muy abundantes respecto de las necesidades de todas las especies que alberga. Entonces, confía en esta abundancia y miren qué interesante que si viviéramos en la Edad Media, antes de que Colón y otros más supieran que el mundo era redondo, ¿cuántos pensaban que el mundo se terminaba allá? Había un lugar donde se caían los barcos. Y las personas vivían con esa forma de pensar el mundo. Y hoy podemos decir cuántos pensamos que los recursos son escasos y tenemos miedo, porque nos lo dijo la abuela, nos lo dijo la escuela, nos lo dice la ciencia de la economía. Y así como pensamos que después de allá nos caemos, con la escasez restringimos nuestra mirada. Entonces, el ser sabe de la abundancia porque observa la naturaleza y está integrado. Porque no está la naturaleza y yo, sino yo soy parte de la naturaleza. Esta es la conciencia que estamos yendo, donde existe una mirada amigable del mundo y de los demás. Donde el otro no es un desconocido, sino un amigo por conocer. Y hay mucho para hablar de esto, pero tengo que ser sintético. Y donde soy, aunque sea redundante, soy quien soy. Como dice en la Biblia, cuando Dios le preguntan que se defina, lo único que dice, soy el que soy. Una redundancia, ¿no? Y es esto, la conciencia de unidad o del ser, que es un solo espíritu que se manifiesta en vos, en vos, en vos, en vos, en vos, en vos, en mí. En todos se manifiesta este ser que es uno, soy el que soy, pero se manifiesta en la particularidad de cada uno. A esta profundidad espiritual estamos yendo y todos los sistemas construidos encima nuestros tienen que ver hoy con una conciencia de ego y con toda esta mirada y todos los sistemas que se están creando en este momento a la par y que, como dijo Ronald, no es que los viejos están cayendo o esto está apareciendo porque esto cae,
sino al revés, como están apareciendo seres que vemos, y me incluyo, el mundo de este modo, somos como Colón, que sabía que el planeta es redondo y se fue a navegar, parecía un loco, y así, en este instante, estamos conviviendo muchas personas con muchas identidades espirituales. Y la economía consciente emerge de esto, que es contagioso. Por eso el cambio ya está sucediendo, no es algo futuro, es cuestión de tiempo, los tiempos del todo son tiempos del todo, va a inaugurar un nuevo momento histórico, que va a ser realmente la superación de la modernidad, como conocemos, y del comportamiento económico que tiene que ver con la economía que estamos describiendo. ¿Por qué tenemos la economía como tal? Porque desde una conciencia de ego se deriva un comportamiento egoico que tiene que ver con esto, con ese homo economicus, que acumula, que compite, que consume en exceso para rellenar este vacío existencial, este olvido de sí, del ser. Y que, por ende, soy lo que tengo. Y la sociedad me reconoce por mi patrimonio y mi consumo. Es tan sencillo como esto lo que nos está pasando. No se resuelve con una política social ni medioambiental, pero también ayuda a todo eso. Sí, por eso, aunque suene New Age, aunque suene redundante, el cambio comienza por uno mismo desde este sentido. Si no cambiamos desde la base, no va a cambiar arriba, pero este cambio felizmente está sucediendo. Y está emergiendo una especie de hombre consciente, si se tradujéramos al latín sería homo consciens, que en lugar de tener y acumular, tiene la expresión como la naturaleza. Siente felicidad por soltar, por dar, por crear riqueza. Que en lugar de competir, su naturaleza lo lleva a cooperar. Que en lugar de consumir en exceso, tiene un consumo racional de lo necesario, lo justo. Tampoco es asceta, no es que no voy a comer, no, come lo que necesita, usa los elementos necesarios, pero desde una racionalidad. Y donde su reconocimiento no pasa por lo que tiene, sino por lo que soy. Y lo que soy se expresa en lo que estoy dando al mundo. Porque somos la misma esencia, pero la expresión particular de cada uno, que son sus dones y talentos, es propia de cada uno. Yo lo graficaría como un prisma que entra a la luz blanca y cuando sale, la luz es la misma, es el ser, pero cuando pasa salen muchos colores. Y ahí están todas las variedades de seres humanos que somos. A partir de allí, desde el ego hacemos una inserción social desde el trabajo, que tiene una connotación ligada al sacrificio, al esfuerzo, y desde luego está ligada a su propia etimología del latín tripalium, que eran esos 3 palos con los que se castigaban a los esclavos en Roma. Esta connotación tiene la inserción en el todo del ego. Lo hago porque me pagan. El motivo de hacerlo es porque me pagan, para el ego. No necesariamente tiene que ver con mi vocación, sino donde me pagan más, ahí voy. Por ende, cada vez me alejo más de mi esencia, de mis dones y talentos, y la actitud de supervivencia. Me levanto de la cama para pagar las cuentas, para pagar el alquiler, y soy una persona que la preocupación fundamental es el dinero, que hoy es la traducción de la supervivencia. Yo esto lo describí en una entrevista, me hicieron un diario, como que hoy somos hombres de las cavernas con saco y corbata. Ese hombre de las cavernas mítico que está en la caverna y sale a buscar el pescado, la comida, no es de las cavernas, está ahora. Entonces, es mirarnos y reírnos. Y la inserción social del ser es del ser vicio. Y alguien me dijo una vez como un juego de palabras que es el vicio de ser, el servicio. Donde no hay sacrificio. Porque obviamente uno puede encararlo de manera dogmática, siguiendo la religión, como con esfuerzo, ¿no? Es natural, es sin esfuerzo, y lo hago porque es mi naturaleza, me paguen o no. Si me pagan, qué lindo, pero si no, lo hago porque es mi naturaleza, como el árbol que da sus frutos. Está relacionado con mi vocación natural, dones y talentos, y la actitud que tengo es de goce o disfrute. Todo esto es para complementar porque hemos hablado mucho hoy, entonces simplemente una pequeña reducción de esto, que estamos de acuerdo con Adela y con otros que estamos pensando en economía consciente, Emilio Carrillo, quien escribió el prólogo de mi libro, que va un saludo, que después lo va a ver por este video, que es el pasaje de la economía del tener, del ego, a una economía del ser, una economía del dar.
el ego busca tener, acaparar, porque tiene miedo, y el ser busca expresarse, dar, abrir. Son movimientos contrarios, uno es así, el otro es así. Y es esto, para mí, la forma más resumida de vincular la economía con la conciencia. Es mi humilde visión, que como verán este libro no es una verdad, lo dice el primer capítulo, es un inicio de un diálogo, es soltarlo al ágora, que hoy es la humanidad. El ágora está en internet, en todos lados, y simplemente economía consciente no es Martín Traverso, esto es uno más de sus interlocutores, como todos los que nombró Primavera. Y bueno, sí, creo que estaremos de acuerdo en algunos elementos que estamos teniendo en común todos los que estamos aquí. Una mirada sistémica o holística en contraposición de esta mirada mecánica, una mirada interdisciplinaria y la vinculación con una identidad espiritual del ser humano y un enfoque basado en la paz y el diálogo. Bueno, ya me informan que tengo un minuto, quería llegar a la política, pero vamos a establecer una vinculación rápida, que la competencia, que es el paradigma del ego, que en el ser es la cooperación, rige también a nivel político, porque según cómo nos veamos, en el dar y recibir de todos con todos, estamos haciendo economía, pero también en esa relación que es una relación de poder, cuando está más desbalanceada, la política tiene una forma muy parecida a la economía. Y vamos a pasar esto, simplemente, estamos pasando, bueno, ya no va a dar perdones porque no los puedo empachar con información. Vamos a ver simplemente un comportamiento del ego y del ser en la política. Que política y economía es simplemente una división conceptual. El ego está regido tanto en la economía como en la política por la competencia, por el paradigma de la culpa. O sea, no nos hacemos responsables porque estamos en una conciencia de separación. La ciudadanía es o militante y fanática de una ideología o es apática y no, a mí no me interesa la política, en el ego. Es en un contexto de democracia representativa, es decir, hay otros que nos gobiernan, y hoy salió el tema de la política, que los cambios tienen que ser políticos, ¿no? Y que la política es la clase política y los partidos políticos. El ego tiene esta mirada desde la separación. Pero desde la mirada unidad a la que estamos yendo también vamos a transformar simultáneamente a la economía nuestra visión política. Que vamos a una visión donde rige la cooperación también en la política, y eso va a ser muy lindo. Ver políticos de distintas áreas y ver las discusiones de los domingos donde las personas se entiendan, a un paradigma de responsabilidad en lugar de buscar a alguien para echar la culpa, a una ciudadanía activa en la política, sea ocupando un cargo político o desde su propio lugar social de sus dones y talentos. Cada uno en su trabajo o voluntariado, lo que haga, está haciendo política. Ya lo dijo Aristóteles, somos todos animales políticos por el hecho de estar en la polis. Y hoy también económicos. La democracia va a ser directa, que es lo más vinculado a la conciencia unidad, donde todos nos hacemos responsables de las decisiones, en lugar de la democracia representativa, que es más vinculada a la conciencia de separación y de no hacernos cargo. Y finalmente nuestra visión va a ser recuperar la política de la antigüedad, donde todos los ciudadanos, desde cargos políticos y su lugar social, estamos haciendo política. Todos aquí somos políticos. Así que bueno, simplemente, perdonen que ya he terminado, así que los invito a ser agentes de cambio, desde lo microeconómico, lo micropolítico, que es el rol que cada uno ocupa, desde sus dones y talentos, el servicio, la cooperación, la responsabilidad, un rol activo, y en su rol micropolítico, en su lugar, desde una participación ciudadana activa en la política, sean que ocupen un cargo o a través del voto, y mejor que tengamos cada vez más oportunidades de votar, y una participación ciudadana activa desde el trabajo o lugar social de cada uno, les paguen o no les paguen. Entonces, es un pequeño resumen que les quería compartir, y muchas gracias por este momento. Bueno, para finalizar, la doctora Adela Llerena, te pedimos también que titules tu charla, por favor. Bueno, creo que me va a tocar hablar un poquito de educación en el tema de la economía, más que nada primero porque me dedico a la formación y segundo porque quisiera dar un toque de esperanza también y de proyección hacia futuro,
porque aunque hemos hablado de la responsabilidad interna de cada uno, que efectivamente es esencial para la toma de conciencia, también es cierto que tenemos responsabilidad no solamente con nosotros mismos, sino con los demás y con la tierra. Y hemos hablado de sustentabilidad, de sistemas de organización, de legislación, de salud, de física cuántica, de dones, de talentos. Pero todo eso me gustaría traerlo un poco a la tierra, ¿no? Traerlo a nuestro día a día y a cómo lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las personas con las que convivimos. No solamente es el ejemplo, ya sabemos todos que es con lo que tenemos que predicar, sino que entiendo que la educación financiera pasa también por una educación en la gestión de nuestras emociones. Parece un poco rocambolesco el unir ambos puntos, pero aquí hemos estado hablando de economía en muchos sentidos y todo es una energía, ¿no? Esa energía necesita ser gestionada de alguna manera y es algo que habitualmente no nos enseñan. No sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos gestionar el equilibrio entre el dar y el recibir, no sabemos gestionar nuestros pensamientos y nuestras creencias derivadas de esas emociones. Y por ende, cuando estamos, digamos, limitados en esas creencias o condicionados por ellas, nuestros comportamientos también están basados en todo esto que hemos aprendido desde casi pequeñitos, ¿no? Desde muy temprana edad estamos condicionados por lo que oímos, por lo que sentimos, por lo que vamos escondiendo debajo de la alfombra para que no nos afecte, porque nos ha dolido en un momento determinado. De ahí creamos nuestras limitaciones y nuestras creencias y eso es lo que determina nuestro comportamiento. Yo sé que lo que estoy diciendo en principio no tiene nada que ver con economía consciente, o sea, esto es personal. Y lo que voy a decir a continuación puede que no sea políticamente correcto, pero a mí me parece que como mujer y como docente y como madre, la responsabilidad de toda esta educación en todos los ámbitos y también en la económica está en las mujeres. Independientemente de los sistemas familiares organizativos que tengamos en la actualidad, todos nacemos de una mujer, ¿no? Y nosotros transmitimos energéticamente la información que luego se convierte en enfermedad o se convierte en comportamiento o se convierte en lo que sea, ¿no? Entonces tenemos mucha responsabilidad, la tenemos todo, pero creo que la educación debería estar más vinculada, porque se ha perdido, creo que se ha perdido algo muy natural, más vinculada a la familia, a la tierra realmente, que es la que nos da las raíces y que nos hace crecer, porque no podemos hablar de espiritualidad si no tenemos los pies en la tierra. No podemos hablar de dones, ni talentos, ni de formas de organización si realmente no sentimos, y creo que tú también lo dijiste, no sentimos que de alguna manera la supervivencia no es que esté totalmente cubierta, pero sí que tengamos cierta seguridad, y eso lo transmite la madre. Nosotros desde pequeñitos sabemos si lloramos por hambre y vamos a ser alimentados o si tenemos frío, y hay personas que no tienen eso y ese sentido de carencia es el que les va llevando al miedo, y ese paradigma de miedo y de falta de tener lo suficiente es lo que condiciona sus vidas. Afortunadamente está surgiendo una nueva economía basada en la confianza, que es lo que está haciendo las economías colaborativas tipo intercambio de casas o préstamos de un pequeño sofá o de compartir coches para viajar.
Y eso está basado en un paradigma completamente diferente. Y eso es algo que nosotros transmitimos. Es decir, si yo transmito miedo, evidentemente no va a haber nadie con quien comparta el coche o el viaje, ¿no? Porque siempre voy a estar pensando que me va a ocurrir, que... Pero si transmito confianza, es la oportunidad de expandirnos. Y creo que eso es bastante más natural que el miedo. Si nosotros hacemos un ejercicio, y no pensaba hacerlo, pero como Martín ha abierto camino, no hace falta. Bueno, si os apetece, a mí me da igual. No, pero es un ejercicio muy simple y que suelo hacer bastante. Si pensamos en competitividad, en falta de recursos, en escasez, y sentimos en el cuerpo esta creencia, ¿cómo nos sentimos? Encogidos, ¿no? Pero si nosotros pensamos en términos de cooperación, de generosidad, de expandirnos a nivel global, que es la tendencia natural de estos últimos tiempos, ¿cómo lo sentimos en el cuerpo? Es una apertura, ¿no? Entonces, creo que digamos, el sentimiento general del ser humano es hacia la cooperación y hacia la generosidad, no hacia la competitividad. No digo que esta no tenga que existir en otros términos, es una competitividad colaborativa, que alguien también lo mencionó, es diferente. Pero eso también es educable, digamos, a un nivel de conciencia, a un nivel energético, a un nivel de emociones. Hay un nivel profundo que creo, y repito, que está conectado a la tierra, que está conectado a la esencia del ser humano y que se transmite a través de las madres. Y hay otro nivel de pensamiento y de creencia que podemos cambiar o no en función de nuestra propia singularidad, de nuestra evolución personal, y que podemos hacer con más o menos trabajo personal, que es esa evolución en la conciencia de la que hemos estado hablando durante el evento. Pero también hay otra, que es la responsabilidad que tienen los centros educativos, que tienen las escuelas, y que es, aunque parta desde el interior, es más hacia el exterior, ¿no? Es, digamos, cómo nos manifestamos y cómo establecemos esos nuevos vínculos. Has hablado de escuelas que en España, bueno, en toda Europa están surgiendo, y es cierto que está cambiando el paradigma, pero creo que todavía queda mucho en el sentido de que somos nosotros mismos los primeros que tenemos que hacer ese cambio interno. Y es una gran responsabilidad de los que estamos aquí y que nos gustaría ver una economía diferente, basada en otros parámetros más humanos, más, como hablabas, Martín, del tener, del ser frente al tener, o del disfrute de lo que somos realmente, que es algo que ya venimos hablando desde el primer congreso, desde el 2013, pero que, repito, creo que tenemos todos cierta responsabilidad, nos dediquemos a la formación o no. Es algo que si estamos aquí es porque nos inquieta, porque nos preocupa, y la educación creo que parte, como digo, de la familia, de la antigua tribu, de los orígenes sistémicos, ¿no? El ordenarnos por un principio de coherencia, como hoy se llama en la física cuántica, y es sencillamente que las partículas se tienden a ordenar hacia la que está más en coherencia de todas, ¿no? Y este orden se hace entre todos, porque realmente, aunque tengamos cada uno nuestra singularidad, somos lo mismo. Lo explicabas antes también, somos la misma masa de información, ¿no? Nosotros hemos hecho ejercicios en el taller de ayer y, bueno, cada vez que lo hago todo el mundo se sorprende
cómo simplemente respirándonos unos a otros podemos llegar a conocer toda la información que necesitamos. No necesitamos hablar. Y simplemente si nos conectásemos desde el corazón, desde esa escucha profunda, podríamos transmitir mucho. Y estamos más en el intentar convencer de nuestras ideas, el hablar en un lenguaje que, aunque parezca el mismo, nunca es el mismo, porque cada uno interpreta lo suyo, y sencillamente con la escucha y con el respeto podemos llegar a conseguir esa unidad entre todos que nos está haciendo falta para trascender determinados sistemas como es el económico, que no está realmente haciendo feliz a la mayoría, ¿no? Hay una gran responsabilidad en las escuelas de negocio, si se refiere a economía financiera, y creo que hay unos puntos muy básicos que deberíamos aprender como a nivel externo, no ya de gestión de nuestras propias emociones, que eso, bueno, se va haciendo con el tiempo y cada uno como puede y en función de la educación que ha recibido o de la suerte que tiene de encontrarse a alguien o de lo que atrae a su vida para poder ir avanzando. Pero hay algunas pautas que son muy básicas en la educación financiera, que sería, por ejemplo, el no acumular, porque si acumulo determinadas cosas o posesiones, estoy impidiendo el acceso a cosas nuevas y estamos en continuo cambio, estamos siempre evolucionando. Todo lo que mantengo de lo viejo, de lo antiguo, me está impidiendo evolucionar. Ese equilibrio entre el dar y el recibir, que entiendo que es también una parte de la economía, tiene que ver con nuestra educación sobre el esfuerzo. Tendemos a considerar que obtenemos resultados, sobre todo económicos, cuanto más nos esforcemos. O hay otras muchas creencias que vienen de una educación de hace ya mucho tiempo, en el que el sacrificio y digamos el no disfrute es lo que genera riqueza. Y ese cambio de paradigma también se puede extrapolar, también se puede enseñar, y es el crear desde el disfrute, desde lo que hemos venido a hacer cada uno, y que efectivamente eso genera recursos, como hemos visto también a lo largo del día. Por otro lado, cuando alguien presta algo, o yo presto a alguien, es una manera de estar vinculado con esa persona, de mantener el contacto, como si energéticamente no pudiese desprenderme de él o de ella, ¿no? Aquí, desde que llegué a Argentina, me di cuenta que las personas no solían pagar en el acto, por lo que oía en las conversaciones, ¿no? Sino que se tiende a aplazar el pago de las cosas. ¿Por qué? Si yo he recibido un producto o un servicio, ¿por qué no lo voy a pagar en ese momento, no? Entonces, hay determinadas creencias sobre, bueno, basadas en la carencia sobre voy a esperar un poquito, no lo voy a dar todo porque no me voy a quedar sin nada. Voy dando como a cuentagotas, ¿no? Y eso también es parte de la educación. Y por otro lado, el sentir que podemos generar eso desde el disfrute, y que ese disfrute está en las cosas que realmente nos gusta hacer, y la hagamos bien o no, seguramente si nos gusta hacerla, los demás también lo disfruten. Es darnos cuenta de esa parte buena, positiva y para la que hemos venido, y no renunciar a ella por miedo a no tener o a no tener, bueno, ese sueldo que tú hablabas antes, ¿no? El hombre de la caverna con la corbata y la chaqueta. Sí, eso es parte también de la educación. Si yo transmito miedo, si yo desde pequeñito a mis hijos les digo, estudia esto, trabaja en esto otro para ganarte la vida, es como si la vida no se la hubiese ganado por el simple hecho de nacer.
como si tuviese que hacer algo para ser alguien en el mundo, y ya somos desde que nacemos. Entonces es un concepto, desde mi punto de vista, basado en el reconocimiento de cada ser, ¿no? En su singularidad, dentro de que cada uno somos únicos, pero que también estamos unidos. Y eso es transmitible. Y bueno, y poner hincapié sobre todo también en la tierra, porque si gano yo, gana el otro y gana también la tierra. Entonces es cuando realmente estamos haciendo conciencia y estamos transmitiendo nuestra verdadera esencia, y es, creo, lo que hemos venido a realizar como seres humanos, cada uno con su misión, con su propósito, pero teniendo en cuenta todo eso, toda esa gestión de las emociones y toda esa parte que nos une a lo que somos realmente, hijos de esta tierra, ¿no? Y por último, una cosita breve. Cuando llegué a Argentina, bueno, quizás un poco de antes, porque ya venía pensando en ello, me preocupaba o me preguntaba qué le pasaba al argentino con el tema económico, ¿no? Porque estaba siempre como en la cresta de la ola, porque había un desequilibrio siempre, ¿no? O estaba arriba o estaba abajo. Y todo esto que fui viendo sobre las raíces y sobre digamos, la parte materna de la supervivencia, ¿no? De lo que nos hace sentirnos con las necesidades cubiertas, el argentino no lo tenía. Vi que bueno, el país tiene como 200, 300 años de historia aproximadamente, ¿no? Y muchos, bueno, la mayoría de origen europeo, cuando vinieron aquí, cortaron los lazos con la madre patria. O sea, la madre, que es la que sustenta, cortó los lazos con ella, y ellos lo cortaron con la madre patria, porque fue tanto el dolor de lo que habían vivido en el camino o las experiencias tan duras que debieron de sufrir, que nadie quería recordar, y muchos de ellos nunca volvieron. Para mí eso fue un corte profundo con esa madre que sustenta. Y el argentino, siento, esto es personal por supuesto, que le falta esa raíz, esa conexión con la tierra. Y desde mi punto de vista es muy difícil que, si nosotros como europeos, la parte que nos corresponda, no asumimos la responsabilidad sobre esos hijos de Argentina, ¿no? Y los argentinos no miran de alguna manera su pasado, va a ser muy difícil, sin establecer esos vínculos de nuevo, que se pueda regenerar, ¿no? Y por eso pienso que esto es parte de la educación, es parte pero es global, no es algo solamente de Argentina, realmente es creo que de casi toda Sudamérica, en relación con Europa, en relación con las nuevas tendencias ahora económicas de los asiáticos, ¿no? Pero ellos tienen mucha más vinculación, va a ser una potencia muy muy fuerte, porque en el fondo tienen una vinculación con la madre tierra increíble, y una cultura ancestral que les está dando esa fuerza, ¿no? Entonces creo que hay que empoderarse desde aquí, desde Argentina y desde Sudamérica en general, para volver a conectar con estos lazos, para volver a conectar con la tierra, y empezar a crear una educación financiera que nos haga crecer desde otra manera, más consciente, pero con la riqueza que hay sería un desperdicio realmente que siguiésemos en esta misma tónica. Yo creo que el estar aquí hoy y todo lo que esto puede desencadenar es un buen comienzo. Gracias. Bueno, vamos a las preguntas.
alguien que había pedido la palabra. Ay, iba primero él. Perdón. Todavía, o ya no, o ya pasó. Ah, bueno. Bueno, a ver, la pregunta que tenía antes era para el otro panel y ya las hice en forma individual, pero desde el punto de vista de lo que todo lo que se está planteando acá en este congreso, desde el punto de vista de la política, tanto la biología, la física, o sea, está de más decir que todos los enfoques que vienen son multidisciplinarios. O sea, yo lo que veo es que las posturas que van teniendo cada uno con sus singularidades no son posturas que sean irreconciliables, y en eso viene lo que plantea Martín del diálogo, de la cooperación, de encontrar visiones en comunes. O sea, yo creo que una salida acá en Sudamérica es hallar una cosmovisión en común, y que eso tiene que ver también con una cosmovisión que va a tener que encontrar a Europa a partir de todo este desequilibrio económico que tiene. Y la pregunta que podría formular a través de todo esto es cómo se puede hacer, o sea, o cómo sería lo que ustedes pueden ver para que o sea, ¿qué es la tercer pata que le falta a la economía y la política para formar ese famoso triángulo de equilibrio? O sea, porque hay algo que falta, y si no está eso, no hay estabilidad y no se puede lograr el flujo de circulación. O sea, en electrónica o en electricidad existe algo que es la corriente trifásica. Una corriente trifásica aplicada a un motor genera el movimiento por sí mismo. Entonces, si uno no tiene esa tercer pata, así como están los tres colores primarios, las tres reinos de la naturaleza, no se genera la dinámica que genera eso que se materializa, que se manifiesta. O sea, quisiera que se lo formulo a ustedes, pero pensar en forma grupal, ¿cuál sería esa tercer pata que le falta a la economía y a la política para que se genere la dinámica y se produzca la transformación? Hola. Bueno, me imagino que sabrán lo que voy a contestar. La conciencia. O sea, la religión, que es lo que no es lo mismo espiritualidad que religión, es de lo que venimos saliendo de la Edad Media, de la política conectada al Papa, a la Iglesia, de estados teocráticos, que nos hemos enojado mucho con eso y pasamos a una modernidad cortándole la cabeza y decir religión malo, feo, y pasar a una especie de ciencia atea. Entonces hoy la economía y la política secular, moderna, le falta el espíritu, el soplo, yo diría que a Marx le falta descubrir el espíritu. Yo ya lo dije en otra charla, ¿qué haría Marx si hoy observara un microscopio y viera las partículas subatómicas, descubriera que aparecen y desaparecen? No sé si seguiría sosteniendo ese materialismo histórico. Entonces, esa tercer pata es la que está emergiendo. Hoy, en este momento, está entre nosotros, en un nivel muy alto en esta sala. Por eso ha llegado al nivel de que una universidad ha abierto las puertas y está burbujeando. Y también me gusta la metáfora de que cómo es el ascenso de la conciencia, como el agua. El agua hasta 99 grados es estado líquido, pero pasando los 100 grados hay un cambio cualitativo. Sigue siendo agua, pero bueno, esos 100 grados, nuestro estado de la conciencia quizás está ahí cerquita de los 90, 91, está empezando a ser así. Y cuando empieza a ser más así, también los sistemas financieros caen más, lo viejo se desmorona más porque lo nuevo está siendo así, está burbujeando, y ya va a llegar ese 100 grados y vamos a entrar a eso nuevo, pero de manera evolutiva. Es mi humilde visión. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y simplemente matizaría que creo que esa conciencia viene de la mano de la educación, como decía Adela, ¿no? Porque al final tiene que haber un vehículo para que todo eso se manifieste y lo podamos reconducir. Y yo creo que en este momento la educación es uno de los desafíos más importantes que tenemos como sociedad. Y si hay una cosita que me gustaría comentar, que es una de mis frases fetiche de alguna manera porque me sirven continuamente en mi vida, es como es adentro es afuera y como es arriba es abajo, ¿no? Ese principio hermético de hace tantos miles de años, ¿no? Pero ese como es adentro es afuera es lo que me sirve, porque yo no puedo pretender cambiar nada fuera si antes no lo he cambiado en mí. Y esa es la manera, esa es la función de la educación, ¿no? Crear
o ayudar a que los seres humanos se desarrollen en plenitud y cambien por dentro. Cambien, no simplemente se les riega para que sean y se expresen, ¿no? Quizás es más correcto decir eso. Lo que para mí es imposible es intentar hacer cambios, intentar hacer que las cosas desde fuera funcionen si eso no viene a través de mi propio cambio personal. En el momento en que yo cambio, en el momento en el que yo en mi propia vida soy capaz de vehicular todas esas herramientas, mágicamente, no se sabe cómo, a mi alrededor resulta que empiezo a atraer realidades afines a mí y me da la sensación de que cambió la ciudad. Y seguramente el resto de gente no le parece que cambió la ciudad, pero yo sí, porque vivo en mi microclima en el que mi realidad es absolutamente diferente, y eso lo sabemos todos, ¿no? En cualquier lugar del mundo hay tantas realidades como seres humanos viviendo dentro. ¿Cuál es la diferencia? Mi punto de vista, mi interior, cómo es adentro, es afuera. Entonces el cambio, la tercera pata siempre es conectada conmigo, con mi conciencia, por supuesto, con lo que yo soy, con mi punto de vista, con mi sistema de creencias. Y obviamente para que eso pueda manifestarse necesito el vehículo de la educación para que se extienda, se expanda. Aquí hay... Sí, solo agregar una cosita que a los dos, que estoy totalmente de acuerdo, y es que a mí también hay una frase, aparte de como es adentro es afuera, hay otra frase que me encanta, y es que cuando una persona está en su misión no tiene tiempo para la competición. Entonces, cuando uno realmente descubre, sea en la política o donde sea, como planteabas, a qué ha venido y qué quiere hacer, no le importa lo que está haciendo el otro, porque se dedica a hacer lo que tiene que hacer y punto, ¿no? Y solamente era agregar esa puntualización a la conciencia, porque eso es un derivado, ¿no? Es una consecuencia de esa toma de conciencia de quiénes somos y qué hacemos aquí. Aprovecho para decir, además hay otro factor que para mí es clave, que es el de la pasión, que cuando uno está realmente, que era un poquito lo que habías comentado tú también en tu introducción, ¿no? Cuando uno realmente está en su lugar en el mundo, cuando tú estás haciendo lo que amas hacer, lo haces con tanta pasión que el resto no importa. Entonces ni eres competitivo, ni te fijas, ni tienes tiempo para fijarte en lo que hagan los demás, porque estás tan enfocado en tu propia misión y en tu propia pasión. Pero para mí la clave, y quizás esa es la trifásica también real que mueve el mundo, es la pasión. Y eso solo ocurre cuando tú sabes quién eres. Y por tanto estás haciendo aquello que amas hacer. Entonces ahí todo en tu vida se vuelve pasión, y ahí no te para nadie. Ahí no te para ni la inflación, ni te para el corralito, ni te para nada, absolutamente nada, porque es la energía que mueve el universo, es el amor y es la pasión. Entonces eso es lo único, para mí es así, es el corrientazo real de energía, viene por ahí. Bien, sobre las preguntas que quería hacer, no sé en qué medida les tocan, ¿no es cierto? Pero quizás tiene más que ver con lo que dijo Adela, que ayer hicimos en su taller un ejercicio de perdón, ¿no? Y yo me lo llevé a casa, lo cargamos bastante, o sea, fue muy difícil terminar el taller ayer y ir a la casa después de esto. Y me pasó algo así muy fuerte, que fue que me puse como en tu lugar, solo que ver que el perdón que nosotros, que somos los habitantes originarios de esta tierra, no somos los originarios, entonces el perdón que le pedimos es a los pueblos originarios, ¿no? Y me sentí así este año cuando estuve en Brasilia con esa compañera que acaba de irse ahí, y que tuvimos delante del Congreso de Brasil una fiesta de los nuestros indios bien distintos, bien poco, entre comillas, civilizados, porque los brasileños tupí-guaraní fueron muy distintos a los incas, por ejemplo, ¿no? O sea, eran sociedades mucho más cooperativas y igualitarias que jerarquizadas y demás. Bueno, ese es el perdón que nosotros tenemos que pedir. En cierta medida yo siento así, y te lo quería transmitir porque fue un insight que me vino ahora, ¿no es cierto? Para nosotros, así por lo menos a algunos de quizás les resuenen, la madre es la que estaba acá y el padre es el que llegó. Entonces hace mucho empezamos a resignificar, digamos, esa relación y ese fruto así que somos. Y eso yo creo que para mí está muy vivo, y es por eso que yo he reemplazado el psicoanálisis, Jung, Freud, un montón de gente que estaba ahí vigentes hace un tiempo, por el pensamiento de la tradición andina pre-incaica, ¿no? Que son 10.000 años
para atrás. Y es eso lo que a través de la educación informal con mis nietos, con mis hijas menos, pero con mis hijas a través de la permacultura, la agroecología, pero con mis nietos a través de las ceremonias, demostrar que todos somos uno, viene de ahí, mucho antes de San Juan. Entonces eso quería decirte que fue el ejercicio que nosotros, que me evocó ayer haber estado en tu taller y lo quería compartir. Gracias. Yo te agradezco mucho el que lo hayas comentado, pero si eso lo miramos a vista de pájaro, si realmente pudiésemos estar en un nivel superior de conciencia, realmente no necesitaríamos pedir perdón, porque todo está bien, porque lo que está ocurriendo en este momento es exactamente como tiene que ocurrir, porque todas las piezas del puzzle, desde arriba del todo, tienen su orden perfecto. Entonces, el hecho de que una pieza sea de un color o sea de otra o de una forma determinada, lo que está haciendo es que el puzzle se complete. Yo entiendo que es algo del corazón o de la mente, una necesidad que tenemos de pedir, de solicitar ese perdón y de otorgarlo, ¿no? Porque además el otorgarlo es también de una gran generosidad y libera el alma. Pero creo que a un nivel mucho más amplio todo está bien, todo es exactamente como tiene que ser y, como dije esta mañana, a pesar de las dificultades que encontremos cada día, que pueden ser unas más grandes que otras, todas encierran un gran regalo. Y digamos, esa perspectiva de altura o de tiempo, cada uno que lo mire como quiera, nos hace descubrir ese regalo. Entonces, bueno, vuelvo al origen de mi intervención, que es la confianza. Tener confianza realmente en la vida y tener confianza en que todo está bien. Preguntarle a Martín. ¿Qué pasó con la economía cósmica? Que era un concepto que publicaste. ¿Y cómo ha sido para ti interactuar con economistas o gente que está en la economía de otros conceptos? Hasta ahí. Bueno, lo de la economía de otros conceptos, estoy recibido contador, estoy acostumbrado a hablar con economistas, contadores y gente del ámbito más duro, muy positivista. Vengo de una familia de empresarios también, así que estoy muy rodeado de todo el ámbito. Y yo quería ser artista, astronauta, un montón de cosas, pero la vida me empujó a que estudie contador y después tuve crisis existenciales. Fruto de esas crisis, después de empezar a meditar, en el 2008, 2 años y medio después, tuve una gran inspiración y simplemente empecé a escribir sin motivo. Y se unió dentro mío el ámbito duro, que para mí no tenía conciliación, con ese ámbito espiritual. Y salió eso que se llamó economía cósmica, que me parecía tan loco, tan descabellado, y me daba vergüenza compartirlo, que pasaron 4 años para que lo vuelva libro. Pero sí, al año siguiente lo compartí en un video. Y esa fue mi primera entrada. Es un libro más intuitivo, más del corazón, no tan argumentado, sino es una cosa que salió sola, no la quise tocar, y así como está, es un librito y se lo puede descargar de manera gratuita en martintraverso.org. Y después me metí a un barco, que es esto de la economía consciente. Este desafío lo tomé como una cuestión filosófica de unir todo este cambio de la espiritualidad con la economía. Un barco que sale pero no tiene puerto de llegada. Y un barco en el que me encuentro con otras personas y dialogo y me encanta. Y en el cual me gusta esta actitud socrática del saber que tengo más ignorancia que sabiduría, que ayer Ronald lo dijo, el que sé que hay un ámbito que no sé dentro de mí, y en el diálogo con el otro, o conversación con el otro, emergen ideas y damos a luz, como decía Sócrates con la mayéutica, a esas ideas. Así que economía consciente es ese barco que salió, mientras que economía cósmica es un ámbito de la intuición. Y como yo digo, para mí es el cinturón negro de la economía consciente. Es cuando ya estamos en el corazón y en el dar, como la naturaleza.
pero tenemos que argumentar tanto porque estamos tan llenos de creencias de que tenemos que sobrevivir, hay escasez, todo eso, que a veces la economía cósmica no alcanza y por eso está el otro barco. Espero haberte respondido. Sí, yo tenía una pregunta para Ana María que me quedé con muchas ganas de saber más de campos de energía. ¿Qué zonas del cuerpo emanan más energía medible? Y ¿no es cierto que tienes una máquina que mide esas cosas? ¿Nos puedes explicar Sí. un poco, por favor? Sí, hay diferentes tipos de energía, hasta la eléctrica, la magnética, la electromagnética, con todas sus bandas. El órgano del cuerpo que más energía emite es el corazón. Campo magnético 5.000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. Nuestro corazón es realmente el motor de nuestra vida y de nuestro electromagnetismo también. Y bueno, y emitimos en muchas bandas del espectro. El corazón, por ejemplo, tiene una componente magnética, también tiene una componente eléctrica. De hecho, tenemos un latido que se ve en el electrocardiograma. Se puede ver, va a 1 hercio más o menos. Tenemos el cerebro que tiene diferentes modos, variables, 10 hercios, 20 hercios, 30, depende de lo locos que estemos en ese momento, va más rápido el cerebro, más lento. Tenemos una temperatura corporal, por tanto tenemos una emisión electromagnética en la banda de infrarrojos, que se puede medir con cámaras de termografía médica. Y tenemos en realidad en todas las bandas del espectro emisiones, y hay tecnologías científicas clasificadas como dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico, que nos permiten desde las medidas eléctricas del cuerpo, eléctricas, magnéticas o electromagnéticas, cualquiera de ellas, ver cómo están. Con una ventaja muy importante, que es que todos habrán visto la imagen de un imán. Un imán es algo aparentemente inofensivo hasta que uno le acerca a algo que tenga hierro. Y entonces ahí es donde vemos que el imán está haciendo algo, está modificando las características del entorno. Y si ponemos las típicas limaduras de hierro que nos ponían en la escuela, vemos cómo se organizan alrededor de ese campo de energía. La materia siempre se organiza alrededor del campo de energía en función de la información que hay en ese campo. Entonces la materia en nuestro cuerpo físico y en todo lo que existe se organiza en función de la estructura energética. De manera que conociendo la estructura energética puedo conocer a priori qué cosas están funcionando o van a funcionar mal en mi cuerpo. Puedo hacer realmente medicina preventiva porque estoy viendo qué es lo que va a fallar, porque estoy viendo qué patrón energético está desarmónico y por tanto la materia se organizará desarmónicamente y empezaré a tener primero problemas energéticos, congestiones o carencias de energía, y a partir de ahí empezaré a tener, si no hago nada, disfunciones, y si no hago nada, lesiones o dismorfias en los órganos. Entonces la información que podemos obtener a nivel médico de las señales electromagnéticas del cuerpo es valiosísima para una medicina realmente preventiva, y hay muchas tecnologías. Precisamente hace 2 días estaba en la tarde con una persona que se dedica a hacer distribución de equipos médicos, y hablábamos de varias tecnologías como el IS Scan Complex, como Prognos, como BioWell, diferentes tecnologías que se basan en mediciones electromagnéticas para hacer diagnósticos médicos, que al final es decir cómo estás, por qué estás así y qué puedo hacer para que estés mejor. Sí. Hemos terminado. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ha sido un lujo tener esta mesa con ustedes 3. Y simplemente para cerrar algo que le dije en privado hace ya 3 meses a Adela cuando nos conocimos vía Skype, y que tiene que ver con esto que decías, creo que el haber venido a la Argentina, haber elegido nuestro país para sembrar una semilla de conciencia que estoy segura que se va a replicar y multiplicar por 3 y por 10.000, tiene que ver con una sanación que necesitamos hacer con España. Así que en esa sanación y en ese perdón, entendido no como pedir perdón, sino por perdonar, que son 2 cosas distintas, está más que cumplida tu misión, y muchas gracias en nombre de todos los argentinos. Bueno, ahora tenemos 5 minutitos y vamos a tener un broche final de despedida, ¿de acuerdo? Es una sorpresita,
Así que vamos a darle tiempo a la sorpresa para que se prepare y volvemos en un ratito, ¿vale?